así yo en un arranque que tuve, se acordará mi esposa Dani, estaba recién nacida, todavía tenía yo mi primer carro y me acuerdo que la subí, un calorón, hermano, tú la tapaba, la envolvía como un capullo, la envolvía cobija, no le vaya a dar nadie, la metía al carro y un calorón, hermano, y para que mi mamá viera a mi hija. Llegué ahí a la puerta y toqué, no me puede rechazar mamá. Y entonces, ¿quién? Y yo no quise contestar, dije, pues para que salga. Me dijo, ¿quién? Y hasta que salió, le digo, soy yo, mamá, vine a ver no me dejó terminar, vine para que viera a mi hija, pum, cuando me cerró la puerta. No me importa tu vida. Fíjese, hermano, cualquiera en mi lugar, yo mismo, en mis tiempos pasados, hubiera dicho, no vuelvo a pisar esta casa. Pero Dios nos llamó a honrar a nuestros padres. Si algún día se acercan a Cristo, por lo menos que vean, imagínense qué vergonzoso que un día dijeran, no, pues mi hijo es pastor, mi hijo es un predicador y nunca vino a verme. Qué vergüenza, hermanos. No podemos tapar nuestro pasado, hermanos. Ahí está. El Señor ya lo perdonó, ¿verdad? Pero nunca se nos olvide de dónde nos libró el Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces estamos nosotros llamados a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros imaginamos que están bien, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia de los demás y que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Entonces fíjese cómo aquel podía perdonar y había sido movido a misericordia y aquel perdonó, pero después a la inversa, dice el 30, ya me hice bolas, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda su deuda, dice el 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Fíjese bien, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, subraye esto en su corazón, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quién dice amén? No, que porque hermanos en la carne que no se hablan. Hermanos en la carne. Oye, ¿ya visitaste a tu hermano Pancracio? No lo quiero volver a ver en mi vida. ¿Ese es el cristianismo? Ese es el cristianismo que hoy predicamos, hermanos. No importa cuántas veces, hermano, si te dicen, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver, está bien, pero que quede en ellos, no en ti. Pero nosotros tomamos la decisión. Ya no visitamos a nuestros padres, ya no visitamos a nuestros hijos, ya no visitamos a nuestros hermanos en la carne, nos olvidamos de nuestros familiares, nos olvidamos de los hermanos en la fe. Si nos encontramos, ¿con quién te congregas? No, pues con el pastor Pancho. ¡Ay, aléjate! Tú no eres de la familia de la fe. Oh, pero ¿cómo no? No. Yo me acuerdo que un día le metí una corretiza a un hermano para saludarlo y no lo alcancé. Y mire que está viejito. Hermano. Uy, Dios mío bendito, todo. Se fue corriendo, agarró zapata y llegó al Dama y no lo alcancé. ¿Qué le hice? Pues no me quiso saludar. Dije, está bien, ya no queda en mí. Ahí está mi esposa. No crea que lo correteé a pedradas. No, yo, hermano. Y no me saludó. Y yo quisiera que entendiéramos, mis amados hermanos, que el corazón se endurece porque hay algo ahí que se pudrió. Necesitamos, hermanos, ser libres de todas esas contaminaciones en nuestra alma. Ahora las personas que se van a bautizar tienen que entender todo esto. Que el Señor ya se comprometió a perdonarnos, pero ahora nosotros nos comprometemos a perdonar a quienes nos ofenden. Y si no lo hacemos, retenemos ese perdón y entonces Dios, como dice la Escritura, como lo leímos, tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, cuidado, hermanos,
con tener un corazón así de duro. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 7:9. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, hermano. Entonces, en el tiempo de amor, les decía, Dios se molestó con el pueblo de Israel porque eran tiempos de mucha bendición y ellos se hicieron avariciosos, soberbios y faltos de perdón. Tanto que para pagar sus propias deudas preferían entregar a uno de sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, pero saldar las deudas, pero no entregar sus bienes. Imagínense a dónde se puede llegar, mis amados hermanos. Amós 3:6. A ver, denle lectura ahí. Bueno, yo le voy a dar lectura. Todas las Biblias traen Amós. A ver, todas las hermanas, hay muchas hermanas. Amós 3:6. ¿Ya lo tienen? A ver, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. ¿A poco sí era ese? Sí, ese. No, hermanos, era 2:6, discúlpeme, 2:6. Ahora sí, 1, 2, 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Gracias, ahí está, gracias. Y esos son los tiempos que te digo. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, no les quitaré ese castigo. Están condenados a ese castigo. ¿Por qué? Porque habían endurecido su corazón y vendían por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Imagínense, mis amados hermanos. Me acuerdo que, ¿qué les digo? Imagínense que tuviéramos una deuda y oye, me debes unos zapatos flexi, llévate a mi hijo. Imagínense, hermanos. Imagínense nada más. Ahora, conforme fueran unos flexi, pero si son unos de esos de 200 pesos que se rompen con un tropezón. Bueno, en esas condiciones se había endurecido el corazón del pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando no distinguimos que la bendición de Dios no la merecemos, hermano, no la merecemos. Que Dios, yo siempre lo he dicho y lo platiqué en alguna ocasión en una enseñanza que tuvimos allá en Coacalco. Si cuando Dios te bendice es para que tú bendigas. Amén. No es para enriquecerse, no es divertido para Dios hacerte rico y a los demás verlos pobres. Dios te da la oportunidad de bendecir, pero tú retienes. Y dice amén. Amén. Yo no hemos entendido eso. Hoy escucho las nuevas predicaciones y Dios te va a bendecir, y entre más des, Dios te va a bendecir más, y si abres tu mano y si pones aquí un cheque. Eso es mentira y son mensajes que no corresponden a la fe que es en Cristo Jesús. Si tú, mi amado hermano, retienes toda la bendición que Dios te dio, se te va a podrir. Recuerda lo que pasaba con el maná. Dios les daba la oportunidad de salir y recoger toda la porción de un día. Algunos se querían pasar de vivos, como muchos hoy en día, y esa porción se podría. No pensemos que Dios quiere hacernos millonarios a unos y a otros empobrecerlos, porque a ellos los odia y a ti te ama. Es increíble el pensamiento que a veces desarrollamos hoy en día lejos de la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, abre tu mano. Amén. Y bendice, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Pero si tú retienes y retienes y retienes y retienes y tú crees que vas a ser millonario, por eso te equivocas. El otro día escuché a Carlos Slim en una entrevista que le hicieron, ¿verdad? Y decía, oiga, pero usted siendo tan rico, ¿qué opina? No me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿Qué opina de esto? Y le decía, nosotros los ricos no somos seres diferentes a los pobres. Yo decía, pues depende desde qué punto de vista lo diga, ¿no? Y él decía, no. Y fíjense, dijo algo
que me desconcertó. Dice, yo estoy muy consciente de que cuando yo me muera, no me voy a llevar ni un centavo conmigo, ni un par de zapatos, ni una corbata, ni una camisa. Yo sé que alguien nos puso aquí en esta vida como administradores de riquezas para generar riqueza en los demás. Dije, órale. Cuando una persona de ese nivel lo comparte de esa manera, dice, bueno, pues por eso ha sido una persona que ha tenido pues lo que tiene hasta el día de hoy. Pero cuando vemos a un cristiano que apenas le empieza a ir, no, yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿verdad? Ve cómo me va. A mí me lo dijeron un día, está mi esposa. Había un hermano, usted lo recordará, sin nombres, dijimos que sin nombres. Y el hermano llegaba y cuando estaba el curso, la clase, se volteaba, o sea, yo me distraía, y alguien lo recordará, y se sacaba una foto. Así, él viendo así, y se paraba hasta adelante, ¡paz! Un asedio. Yo dije, ¿qué pasó? Y luego otra vez me distraía, iba con otro grupo, y otra. Y luego, y otra, y hasta que alguien me dijo, ¿sabe? Sí sabía que el hermano fulano de tal se hace pasar por pastor y tiene su red social. Y que lo habían invitado aquí, que lo habían invitado allá, y que lo habían invitado a Cuyá, y que un hombre de Dios, no. Entonces ese hermano iba a otros lugares y pedía apoyo económico para otros lugares. Entonces se quedan así como diciendo, he descubierto el hilo negro. Bueno, pues él ya tiene su paga, hermano. Cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Así es, hermano. Todo el tiempo era así. Y ese hermano, por eso se los platiqué. Y el hermano me dijo un día, yo ya no quiero congregarme aquí, hermano. Digo, ¿por qué, hermano? ¿Cómo en ese tiempo nosotros no teníamos carro? Creo que fue en el tiempo que nos lo robaron, ¿no? Y dice, yo no puedo con eso, decía. Digo, ¿pero qué pasó, hermano? ¿Cómo es posible que mi pastor esté tan miserable que no tenga ni para un carro? Bueno, para que vea que... y así lo soltó como ese. A mí solamente me dio risa porque dije, si tú crees que un carro es una bendición, hermano, estás muy lejos de entender la palabra de Dios. ¿Qué dice, amigo? Entonces tenemos que entender que el Señor bendice de una manera muy diferente a como nosotros imaginamos que el Señor nos va a bendecir. Cuando se endurece el corazón y no ponemos nosotros nos ponemos en una condición de jueces, como si a nosotros nos pusiera el Señor el encargo de juzgar a todos los demás, de decir quién sí es perdonado y quién no es perdonado. Y como dijo alguien por ahí, cuando tú señalas con un dedo, 3 dedos te apuntan a ti. En algún momento a David le sucedió algo. Él había cometido un error gravísimo. Usted sabe lo que hizo con Urías Eteo, ¿verdad? Por obtener a su mujer, lo mandó a una batalla y le dijo todavía a aquel hombre que estaba encargado de los guerreros, le dijo, pónmelo hasta enfrente y usar lo posible casi, ¿verdad? De que no le vaya muy bien, porque él tenía un asunto pendiente. Y yo quiero leer nada más esta parte para terminar con esto, para que lo comprendamos. Vaya rápidamente a 2 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, sí, 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Usted sabe lo que hizo David. Dice que David estaba, como muchos cristianos hoy en día, estaba en el palacio y estaba de ocioso. Dice que solamente caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, porque en tiempos de guerra se le ocurrió quedarse en el palacio, cuando él era un hombre de guerra. Levante su mano, ¿quiénes son cristianos guerreros? Amén. Bien levantada, aunque nada dijeron. Bueno, ahí está. Espero que entendamos eso. Él, siendo un hombre de guerra, en tiempos de guerra, se quedó en su palacio. Y solo caminaba de un lado a otro, y luego se regresaba, y luego volvía a caminar, y luego volvía a caminar, y se asomaba por una ventana, y se asomaba por la otra, y ¡pum! Que veo a una mujer hermosa bañándose.
En lugar de que hubiese cerrado los ojos y se hubiera ido a orar a Dios y a clamar a Dios o a danzarle como él solía hacerlo, él dijo, ¿quién es esa mujer? Es Betsabé, pero es esposa de uno de tus hombres y se llama Urías Eteo. Díganle que venga. ¿Verdad? Sabiendo que él estaba en la guerra. Fíjese bien, hermano. A mí me llama mucho la atención cuando leo a este hombre, porque incluso dice la palabra de Dios que mandó a traer. Fíjese, él ya había, lo voy a decir así más brevemente, él ya había, Betsabé ya estaba embarazada. Y él manda a traer a Urías, y Urías, como era un hombre muy noble y muy servicial, dice que le dijo, ¿cómo es posible? Dice, vete con tu mujer, pues si ya viniste, ya hiciste tu trabajo, vete a descansar. ¿Cómo es posible que no hayas dormido con ella? Y entonces le dice, ¿cómo me voy a ir yo a dormir allá sabiendo que todos los demás están todavía en batalla? Se quedó a dormir a la puerta, ahí afuera, esperando a todos los demás, porque él tenía que entregar buenas cuentas. Y sin embargo, eso es lo que aborreció Dios de David. Y dice la palabra de Dios que él sabía que lo que había hecho estaba mal, y sin embargo lo siguió haciendo, porque como lo he dicho, un pecado te lleva a otro pecado, y ese pecado te lleva a otro pecado, y ese pecado te lleva a otro, y él estaba totalmente contaminado y lejos de Dios en ese momento. Así que él necesitaba que Dios le dijera que tenía un grave problema con el Señor. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 Samuel 12 del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, dice la palabra de Dios. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjese bien, mis amados hermanos, dice el 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová. Fíjese bien cómo dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, sabía hacer lo bueno y sabía lo que estaba mal, y sin embargo lo hizo. Y Dios lo puso a prueba, y de su misma boca estaba siendo el mismo condenado y juzgado. A veces somos así, ¿verdad? ¿Qué opinas de una persona que le faltó el respeto a su padre? ¡Qué bárbaro! Merece el infierno, y tú no le hablas al tuyo. ¿Qué opinas de los cristianos que no se pueden ver? Y tú, no, pues mejor católico. Y tú estás en las mismas condiciones, lejos de Dios, divididos. Yo en algún momento lo dije, hago una pausa y abro un paréntesis. Si la iglesia en general, la iglesia cristiana, quitando las famosas denominaciones, que yo soy bautista, que yo soy metodista, que si quitáramos eso, si nos viéramos como un mismo cuerpo y nos respetáramos unos con otros, ¿sabe qué? Seríamos poderosos en la fe. ¿Y sabe por qué no lo podemos ser? Porque nosotros no nos hablamos, bueno, yo sí, con los de Príncipe de Paz, y luego los de Paz no se pueden ver con los de Manuel, y luego los de Manuel con los de Siloé, y luego los del linaje escogido, se dividieron, y ahora hay real sacerdocio y linaje escogido. Cuando era un solo versículo. Ay, bueno, no quise decir nada, dije que sí, no, pero
dividimos y dividimos y dividimos y dividimos y dividimos y dividimos. Y por eso la iglesia es frágil y es débil. Y aquel hermano, es que el hermano que se equivoca, ese es el de Siloé. Y el hermano que empezamos a ver todos los defectos de cada uno y no vemos los nuestros. Y lo que Dios quiere, iglesia, es que quitemos esa manera de pensar. Que el único que va a juzgar es Dios a su tiempo. Y al día de hoy no nos ha juzgado. Y estamos aquí, y yo la verdad por eso me gozo, cuando a nosotros nos toca aquí o en otro lugar ir a la alabanza, nosotros nos gozamos alabando a Dios. Gloria a Dios. Porque de verdad es más un gozo que Dios nos haya mirado con esos ojos de amor. Dice la palabra de Dios, volviendo al punto del 7 al 10, dice ahí la palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. No te ungí por rey sobre Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ese eres tú, decía Natán a David. Ese eres tú. Eso que no puedes ver, eso es lo que estás haciendo tú. Eso que según tú aborreces, eso es lo que tienes en tu corazón. Eso es lo que no puedes ver todo el tiempo y que señalas. Imagínese, es de lo que hablamos en la palabra de Dios todo el tiempo. Es como si dijéramos que ames a tu esposa y yo agarrara a golpes a la mía. Es como si te dijera que tú debes de ver por tus hijos y yo tuviera los míos abandonados, siendo aconsejados por los de allá afuera, porque no tengo un consejo para ellos, pero sí tengo un consejo para la iglesia. Quiero decirte una cosa. La primera iglesia por la que Dios me va a pedir cuentas es mi familia. Esa es la primera. ¿Qué hiciste con Dani? ¿Qué hiciste con Keila? ¿Qué hiciste con Arlet? A mí no me va a preguntar por Jamie, no me va a preguntar por Richie, por Isaías. Dios tiene a sus papás. ¿Qué hiciste con la familia que te presté? ¿Los aconsejaste o fueron a pedirle consejo a los amigos? Queremos aconsejar a la iglesia, porque eso nos da autoridad según nosotros. Pero sabes una cosa, hermano, hay gente en tu casa que necesita tu atención. Y el corazón se ha endurecido porque se ensoberbeció tu ser. El ego se inflamó. Y hoy estás lejos de Dios, pensando que estás cerca, señalando a todos, y eres falto de perdón. Y al ser falto de perdón, también eres falto de entendimiento. Y hoy la palabra de Dios, hermanos, nos llama a que nosotros entendamos y que podamos digerir esto y que demos gracias a Dios porque hemos sido perdonados nuestros pecados. Yo todo el tiempo me gustaría que lo entendiéramos toda la iglesia. Debemos de hacer fiesta cada día de culto, porque hemos sido perdonados por nuestros pecados. Porque no fue por nuestras obras, no fue por lo que nosotros podamos hacer, sino por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que ahora somos libres del pecado. Y sí nos equivocamos todo el tiempo, como dije al principio, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos una conciencia renovada. Y cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos redarguye y vamos y decimos, perdóname, la verdad me equivoqué, la regué, perdóname. Y corregimos de inmediato, porque nuestra mente y nuestra conciencia ya fueron renovados por Jesucristo nuestro Salvador. Así que hoy en día, iglesia, el mensaje es claro. Nosotros queremos ser perdonados por el Señor, ya fuimos perdonados. Es un regalo no merecido. Antes de que lo pidieras, el Señor ya había muerto en la cruz del Calvario por ti. Y resucitó el tercer día para darnos la victoria.
antes de que lo pidieras. Antes, mucho antes. Y estamos a cuentas, hermanos. Ahora nada más lo que debemos de hacer todos los días es renovarnos, renovarnos, renovarnos. Tú te levantas en el día, Señor, límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado. Te acuestas en la noche y dices, Padre, yo seguramente hoy te fallé, perdona mis iniquidades, mis pecados, perdona todo lo que yo haya cometido. A veces sin darme cuenta, Señor, te ofendo. Límpiame, Señor, y el Señor te limpia de todo pecado. Así que, iglesia, hoy ese es el mensaje. Suelta esa falta de perdón. Cualquier cosa que haya sucedido, Señor, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hace tiempo, me parece que sí les platiqué, había un hermano que no hablaba bien el español y en la iglesia de Coacalco, allí hablamos con él, yo lo llevé al arrepentimiento, platiqué con él y él solamente me veía y decía, ¿a poco Dios perdona todos los pecados? Y yo le dije, sí, todos los pecados. Todos. Siempre me decía, todos, hermano. Y luego lo volví a ver en otro culto y me decía, ¿estás seguro que todos? Todos, hermano. No hay excepción. No hay excepción, hermano. Un día, la hermana Lucy me pidió de favor que subiera yo al techo a ver si había goteras. Y subí y ahí me encontré a este hermano, porque estaba también trabajando ahí, echando el impermeabilizante. La hermana le pidió también a él y me dijo que fuera a ver si lo estaba haciendo bien. Y ahí me lo encontré y me dice, qué bueno que lo puedo ver ahorita. Aquí nadie nos interrumpe. Usted dijo que Dios perdona todos los pecados, ¿es cierto? Sí, hermano. ¿No hay pecado que Dios no pueda perdonar? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Entonces escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Y entonces mientras era un hombre chaparrito, ya grande de edad, mientras él me estaba viendo a los ojos, se le derramaron las lágrimas. Yo asesiné a una persona. ¿Eso también lo puede perdonar Dios? Y le dije, también Dios te perdona por eso que tú cometiste. Fíjese, hermano, que él en ese momento, ahí en la azotea, se postró 5 y dice que yo ya no podía con eso. Es que esto me estaba matando. Dice, porque esa persona que yo asesiné era mi propio hermano. Hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. En serio, hermano, ese día yo oré por él, ahí en el mero sol, en la azotea, y él me agarraba de los pies y decía, hermano, si es cierto, yo le creo, hermano, si usted dice que sí, es sí, yo hoy me siento bien, me siento libre, y hoy quisiera que Cristo viniera por nosotros, porque yo sé que el Señor hoy me perdonó. Dios ya nos perdonó. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Él es más grande que cualquier pecado. Yo quiero que nos pongamos de pie. Todos hemos fallado. Y muchas veces lo enseñamos, lo predicamos, lo platicamos, lo comentamos como iglesia. Pero hoy yo quiero que hagamos viva la palabra de Dios en nuestro corazón y renunciar a todo eso que en algún momento de nuestra vida nos estaba perturbando nuestra paz. Si había, escuche bien, porque esto tiene que ser así. Tenemos que creer lo que leemos, tenemos que creer lo que dice el Señor. Si había algo que habíamos nosotros cometido o que teníamos en nuestro corazón, o había una amargura ahí o algo que se había quedado en nuestro corazón, hoy el Señor te dice que eres libre. Y hoy sácalo de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús, cualquier cosa no vale la pena. No vale la pena. El Señor ha hecho cosas magníficas, maravillosas. Sabes que si tú te arrepientes y llevas una vida en rectitud, hay una promesa que tú y toda tu casa pueden ser salvos. Tú y todos tus hijos y tu esposo van a llegar al camino de Dios. Pero tienes que creer. Es que pedirle a Dios, Señor, de verdad, sana mi corazón. Yo quiero hacer una oración. Si había algo muy fuerte ahí en tu corazón, algo que tú no podías sacar, algo que había contaminado aún tus pensamientos, tus sentimientos, algo que estorbaba para que tú
fueras verdaderamente libre. Hoy sácalo en el nombre de Jesucristo. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé, bendito Padre, que no hay nada oculto delante de tus ojos. Todo, bendito Dios, es visible delante de ti, Señor. Aún, bendito Padre, tú sabes, bendito Señor, todavía la palabra, Señor, no sale de nuestros labios y tú sabes cuál es esa palabra, Señor, porque todo, Señor, te es claro, Señor, porque no hay nada oculto delante de tus ojos, Señor. Delante de ti, bendito Dios, somos transparentes, Señor. Estamos desnudos delante de ti, Padre Santo. No hay nada que podamos ocultar, Señor, ni el más mínimo, ni el más lejano sentimiento está lejos, Señor, de ti, bendito Padre, porque todo lo sabes. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, bendito Padre, que no haya sido mi palabra, Señor, en el oído de los creyentes, Padre Santo. Que sea tu palabra, bendito Dios, la que destape, bendito Dios, esos oídos espirituales, y que el corazón sea limpiado y purificado y santificado, Señor, y que la mente sea renovada, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que la conciencia, Señor, sea renovada, Padre Santo, para que tengamos ese sentido de arrepentimiento y de perdón, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido, bendito Padre, que hoy limpies el corazón y la mente, Padre Santo. Hoy no queremos irnos, bendito Padre, como